Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el jueves 14 de abril de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Chipotle Mexican Grill y en la sección educativa vamos a hablar un poco más del análisis técnico y en especial de algunos indicadores importantes de este tipo de análisis. Fue una semana corta, ya que los mercados estuvieron cerrados el Viernes Santo, pero se mantuvo la tendencia de la semana anterior, donde el Dow mostró pérdidas muy pequeñas, bajando apenas el 0.4%, pero el Standard & Poor's 500 bajó el 2.1% y el Nasdaq volvió a ser el más golpeado, cayendo el 3.9%. Y la razón es que siguen teniendo mucho mejor desempeño las empresas defensivas y el sector tecnológico sigue siendo el más castigado. En parte se debió a que el tema inflacionario sigue siendo el foco de atención. Se reportó el índice de precios al consumidor que mostró un incremento del 8.5% comparado con el mismo periodo del año pasado. Siguen siendo niveles no vistos desde 1982 y como platicamos la semana pasada, una inflación muy alta perjudica sobre todo a las acciones de empresas con valuaciones altas que suelen ser las tecnológicas. Y la guerra en Ucrania, que aunque se ha alejado un poco de los reflectores, sigue causando muchos estragos en la cadena de suministros, sobre todo de energéticos y alimentos, por lo que se ve difícil que la inflación se controle en el corto plazo. Además de que en China se sigue sufriendo con el COVID y está poniendo fuertes restricciones y prácticamente cerrando ciudades completas, lo que aún está causando estragos en la disponibilidad de componentes electrónicos. Entonces, la Fed va a seguir subiendo las tasas de interés para tratar de controlar la inflación, pero mientras el conflicto armado siga y China no regrese un poco más a la normalidad, es poco probable que se controle la inflación en ciertos sectores de la economía. Arrancaron también ya los reportes trimestrales y hubo dos que fueron muy notables. El primero fue el de JP Morgan Chase, que es el banco más grande de los Estados Unidos, donde su director general, Jamie Dimon, justamente mostró preocupación sobre todo por el desarrollo de la guerra y lo difícil que es predecir los acontecimientos de este estilo. Lo que sí es que hubo un reporte sorprendente que fue el de Delta Airlines, quienes al contrario se mostraron muy optimistas. Mencionaron que sus reservaciones están a niveles récord, lo que muestra que la gente, por lo menos en Estados Unidos y parte de Europa, ya quiere salir y viajar, lo que son buenas noticias para el sector turístico. Otro asunto que sigue causando mucho interés es el de Twitter. Recordemos que la semana pasada nos enteramos que Elon Musk compró el 9% de Twitter, lo que le daba un asiento en el consejo. Sin embargo, declinó su asiento en el consejo ya que tenía una restricción que lo limitaba a tener máximo el 14% de las acciones. Así que, ya sin ser parte del consejo, lanzó una oferta para comprar el 100% de la empresa por cerca de $40,000 millones. Pero los accionistas mayoritarios de Twitter parece que están renuentes a vender y están buscando financiamiento por otro lado para poder contrarrestar la oferta de Elon Musk. Así que veremos en qué termina este asunto. Y esta semana ya empieza la temporada fuerte de reportes trimestrales, y esto ayuda mucho para saber más la realidad de qué tanto los problemas macroeconómicos han afectado a las empresas en lugar de estar especulando. Vale la pena monitorear a varias del sector financiero como Bank of America y American Express, algunas del sector farmacéutico como Johnson & Johnson y Abbott Labs, y varias en el sector tecnológico como IBM, Netflix y Tesla. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Chipotle Mexican Grill. Su símbolo es CMG. Chipotle Mexican Grill, conocida simplemente como Chipotle, es una cadena de restaurantes de comida casual o comida rápida que se especializa en tacos y burritos estilo mexicano. Fue fundada en 1993 en la ciudad de Denver, Colorado, por Steve Ells, quien había trabajado en un restaurante en San Francisco y quedó muy intrigado por la popularidad de los carritos que vendían tacos y burritos. Y según la historia, le pidió un préstamo a su papá por $85,000 para abrir su primer restaurante cerca de la Universidad de Denver, y calculó que tendría que vender alrededor de 100 burritos al día para poder cubrir sus gastos fijos. Pero al final del primer mes ya vendía más de 1,000 burritos al día. 2 años después abrió su segundo restaurante y poco a poco fue creciendo hasta que en 1998, es decir, 5 años después de ser fundada, ya tenía 16 ubicaciones. Y en ese momento captó el interés de McDonald's, quien inició con una pequeña inversión que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en el principal inversionista. Y desde entonces McDonald's ayudó con toda su experiencia en desarrollo de marca, logística y poder de compra, hasta que en 2005 ya tenían más de 500 restaurantes.
Pero en 2006, McDonald's decidió vender el 100% de su inversión, argumentando que era una distracción de su principal negocio, que era el de las cadenas de restaurantes de hamburguesas. Pero aún después de su salida, McDonald's ya había dejado un fuerte impacto en el desarrollo de la empresa y Chipotle ha seguido creciendo. Actualmente tiene más de 3,000 restaurantes y ha sido una de las cadenas más exitosas y con mayor crecimiento en los últimos años. Durante la pandemia, muchos restaurantes que lograron mantenerse abiertos y sobre todo adaptarse a un modelo de comida para llevar fueron los que pudieron tener un crecimiento, y Chipotle fue de los pioneros en adoptar una aplicación móvil que te permite ordenar y pasar posteriormente a recoger la comida. De hecho, adoptaron este modelo un año antes de que empezara la pandemia, por lo que cuando empezaron las disrupciones por el COVID, Chipotle ya llevaba una ventaja que le permitió un crecimiento de más del 25% anual durante el periodo de la pandemia. Y a pesar de su rápido crecimiento, aún tiene mucho potencial. Como mencioné anteriormente, Chipotle tiene poco más de 3,000 ubicaciones, muy por debajo de las dos cadenas de comida que más tienen a nivel mundial, que son en primer lugar Subway con casi 43,000 restaurantes, seguido por McDonald's con poco más de 37,000. De hecho, Chipotle no se encuentra ni siquiera en el top 20. Además de que Chipotle apenas tiene presencia en 4 países fuera de Estados Unidos, con solo 44 restaurantes, y la mayoría están en Canadá, aunque ya tienen presencia también en Reino Unido, Francia y Alemania. En parte, esto se debe a que Chipotle no franquicia sus restaurantes, todos son propiedad de la empresa, pero les ha permitido mantener altos estándares de calidad y satisfacción de sus clientes. Y según muchos analistas, debido a que durante la pandemia fueron de los pocos restaurantes que no solo sobrevivieron, sino que además crecieron, están muy bien posicionados para aprovechar el momento para seguir invirtiendo en su crecimiento, mientras muchos de sus competidores apenas están recuperándose del golpe financiero causado por la pandemia. Y por estas razones vale la pena tenerla en el radar. En la sección educativa de la semana pasada, mencionamos que el análisis técnico utiliza ciertos indicadores y en este capítulo vamos a hablar sobre algunos de sus indicadores. Primero vamos a hablar sobre resistencias y soportes, que son valores de precio que en la gráfica parece que actúan como una barrera, y en estos puntos es más probable que las acciones cambien de dirección a que atraviesen esta barrera imaginaria. Un soporte actúa como una barrera inferior. Es un valor que funciona como una especie de piso, donde el precio de las acciones suele encontrar un mínimo y parece que rebota, que vuelven a subir debido a un incremento en la demanda a ese nivel. Y el inverso es una resistencia, que es un valor que actúa como techo, donde las acciones encuentran un máximo y lo más probable es que cambien de sentido a la baja. Y estas resistencias y soportes se forman por la siguiente razón. Por ejemplo, cuando el precio de una acción empieza a bajar, naturalmente se empieza a generar mayor interés por tener ahora un precio más barato, hasta que la demanda es superior a la oferta y en ese momento cambia de dirección, el precio empieza a subir y ahí se forma un cambio en la tendencia y un mínimo temporal. Y ese mínimo temporal se convierte ahora en un soporte, debido a que la psicología entra en juego y la gente suele usar ese punto mínimo como referencia, y si la acción vuelve a bajar a ese mínimo anterior, es probable que sirva como pretexto para comprar esperando que suban. Y por eso es más probable que las acciones suban de nuevo a que continúen su tendencia a la baja. Y mientras más veces el precio de esa acción toque ese punto y rebote, es considerado un soporte más fuerte. Y lo mismo sucede pero a la inversa en el caso de una resistencia. Cuando las acciones suben, se empieza a generar mayor interés por vender para asegurar las ganancias, hasta que hay más vendedores que compradores y la tendencia cambia y se forma un máximo temporal, que funciona como resistencia, ya que cuando la acción vuelve a subir a ese punto, es probable que los inversionistas lo usen de pretexto para vender. Entonces, una resistencia y un soporte son exactamente el mismo concepto, pero el soporte funciona como piso y la resistencia funciona como techo. Ahora, algo interesante es que cuando hay un rompimiento, es decir, cuando se cruza una resistencia o un soporte, estos intercambian su función. Es decir, si una resistencia se rompe, o sea, el precio sobrepasa el punto de resistencia, ahora ese punto se convierte en un soporte y viceversa. Si un soporte se rompe porque el precio siguió bajando, el punto que antes era un soporte ahora se convierte en un punto de resistencia. Ahora, en los ejemplos anteriores, puse como resistencias y soportes valores fijos. Sin embargo, no forzosamente tiene que ser un valor fijo. Hay varios otros indicadores que funcionan como resistencias y soportes y voy a hablar de dos de ellos, las líneas de tendencia y los promedios móviles. El precio de las acciones nunca se mueve en una línea recta. Normalmente tienen una tendencia que se puede identificar y puede ser al alza,
a la baja u horizontal, y podemos trazar una línea que muestre la tendencia principal, pero el precio de las acciones oscila por arriba y por abajo de esa línea, en algo similar a una onda. Y podríamos identificar los puntos más altos y más bajos de estas pequeñas ondas y trazar líneas rectas que los conecten. Y estas líneas son llamadas líneas de tendencia y forman una especie de canal. Y normalmente la línea inferior suele funcionar como soporte y la línea superior suele funcionar como resistencia y se suelen mantener hasta que la tendencia principal cambie. Es decir, el precio de las acciones suele oscilar dentro de este canal teniendo las dos líneas de tendencia como barreras. Otro de los indicadores más comunes que sirven como resistencias y soportes son los promedios móviles, lo que en inglés se le llama moving averages, y son simplemente el promedio del precio de una acción durante un número determinado de días o de otro tipo de periodos, pero lo más común es que sea de días. Y lo más común es que sea el promedio simple, aunque también hay promedios exponenciales, ponderados, etc., pero por mucho los más comunes son los promedios simples. Y se les conoce como promedios móviles porque el número de días dentro del promedio es fijo, por lo que cada día se incluye en el promedio ese nuevo día y se elimina el último. Por ejemplo, dos de los promedios móviles más usados son el promedio simple de los últimos 50 días y el promedio simple de los últimos 200 días. Y cuando la tendencia es al alza, estos promedios suelen servir como soporte, pero en una tendencia a la baja normalmente funcionan como resistencia, y un cruce o rompimiento de estos promedios se les suele catalogar como un cambio de tendencia. Y estos promedios también son muy usados no solo con acciones, sino también con los índices. Por ejemplo, en el periódico que les recomendé hace algunas semanas, el de Investors Business Daily, que lo pueden encontrar en la página investors.com, cuando el mercado tiene una tendencia al alza, monitorea mucho el promedio de los últimos 50 días. Y si un índice se despega más del 5% de ese promedio, lo considera arriesgado. Pero cuando regresa y se acerca de nuevo a ese indicador, lo considera como un buen momento de compra. Y estos indicadores son fáciles de agregar a una gráfica y son muy visuales y fáciles de usar. Les recomiendo, por ejemplo, que lo intenten en la página de finanzas de Yahoo, en la gráfica de pantalla completa. Hasta la izquierda hay una pestaña que dice indicadores, donde vienen un montón de opciones. Y, por ejemplo, pueden seleccionar el de Moving Average y en los detalles usar 50 días y especificar que es un promedio simple para que puedan ver cómo se comporta alguna acción relativamente con ese promedio. La próxima semana vamos a seguir hablando un poco sobre este tipo de indicadores usados en el análisis técnico y en específico quiero hablar sobre la importancia del volumen y luego sobre patrones de gráfica. Como siempre les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.